Ok, entonces empezamos la clase. Entonces estamos en la clase número 3. Vamos a empezar con variedades proyectivas. Y ahorita regresamos. No sé si pensaron lo de las hipersuperficies y algunas de las cosas que les había dejado pensar. Entonces, a ver, unos comentarios rápidos sobre lo primero que les había dejado pensar. Era sobre ver que si la variedad no estaba definida sobre K, entonces tenía a lo más un punto, lo que yo les había dicho, que podría ser el cero, cuando mucho. Bueno, ese resultado evidentemente es falso, porque como vimos, y yo les preguntaba a ver si había alguna otra cosa que podrían decir, y estuve pensando y creo que no. De hecho, hay ejemplos en donde sí tiene puntos y no. Entonces yo podría, de hecho, definir los puntos K racionales, tal cual como la intersección tal cual, aunque no sea una variedad, ¿no? O sea, como tomarme los puntos de intersección con los K racionales de la fin. Y lo que, o sea, hay cosas como que sí podría decir, si en el ideal de la variedad hay un polinomio cuyos todos los coeficientes son algebraicamente independientes, si todos los coeficientes del polinomio, si hay un polinomio en el ideal de la variedad o en el ideal del conjunto, cuyos coeficientes son algebraicamente independientes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces sí no hay puntos más que posiblemente el cero. A ver si se puede demostrar. Entonces, si quieres se los dejo que lo piensen, no lo quiero apuntar. Pero es así, ¿no? Entonces, si hay un polinomio en el ideal de la variedad cuyos coeficientes son algebraicamente independientes, entonces ahí sí no hay soluciones o solamente hay el cero como solución, si es que hubiera solución, ¿no? Y esa es la idea de la demostración, es muy fácil, es básicamente lo que yo estaba haciendo. Lo que es hacer, el error que yo tenía en mi demostración era pensar que siempre iba a poder encontrar un polinomio de esos en el ideal y ya se ve que no, ¿no? Ya se ve que no siempre. En particular, cuando tengo términos constantes no se va a poder. ¿Alguna duda? ¿Sí? Y el otro problema, si quieres, lo discutimos más adelante, era sobre ver que la dimensión era exactamente n-1 de una hipersuperficie. O sea, como tomo una hipersuperficie, entonces hay que ver que el grado de trascendencia, o que el grado de trascendencia es 1, o sea que digo n-1, o sea que la dimensión tiene dimensión n-1. No sé si lo pensaron, lo terminaron de pensar, por qué la dimensión exacta de n-1. Lo que yo hice en la clase pasada fue argumentarles que la dimensión era cuando mucho n-1 y entonces bastaría demostrar ahorita que de hecho tendría que ser mayor o igual que n-1. Para que ese sea ahí el argumento, en efecto es muy fácil, era muy sencillo la idea, les platico rápidamente la idea. Lo que hay que ver es que cualquier relación de dependencia algebraica entre las variables tiene que vivir en el ideal generado por f. Cualquier relación de dependencia algebraica. Entonces, eso quiere decir que si el polinomio que define a f tiene las variables x1, x2 hasta x3 o lo que sea, tiene una variable, entonces, como cualquier relación de dependencia vive en ese ideal y tiene que ser un múltiplo de ese polinomio, entonces también la relación de dependencia debe contener a esas variables, a las variables que aparecen en el polinomio f, ¿no? Es como que las variables que aparecen en el polinomio f. Entonces, en ese sentido, se ve que si yo me voy tomando variables, y de hecho que si yo me tomo, también se ve de eso, que si yo me tomo, o sea, no puede ser que menos variables que las que aparecen en el polinomio, aunque aparezca el polinomio, podrían ser algebraicamente dependientes. Porque el polinomio justamente que define a f, o el polinomio f que define a la variedad, tiene que dividir ese polinomio, entonces tienen que aparecer todas las variables que aparecen en f. O sea, todas las variables que aparecen en f aparecen en cualquier relación de dependencia algebraica entre las variables originales, entre las variables que estoy ahí agregando. Entonces ya se ve que yo tendría que agregar todas las variables en particular para que tenga una relación de todas las variables que aparecen en f en particular, para que yo pueda siquiera tener sospecha de tener una condición de que la extensión sea algebraica, ¿no? Y la condición va a ser algebraica finalmente porque las variables están ahí. Entonces yo puedo empezar, si quieren, agregando acá las variables que no son que no aparecen en el polinomio f, y luego ir agregando las variables que ya van apareciendo en f, y me doy cuenta que así la última variable que aparece en f, la última que no he agarrado, esa ya es algebraica sobre las demás, como le habíamos hecho. Pero todas las anteriores tienen que ser linealmente independientes, o algebraicamente independientes, justamente porque me falta una de las variables del polinomio f que no le he puesto, ¿no? Ya les había dicho, entonces cualquier conjunto de variables que no contenga todas las variables anteriores no puede ser algebraicamente independiente porque cualquier relación la divide f. Entonces todas las variables, todas las relaciones de dependencia algebraica contienen a todas las variables que contiene f. Entonces si yo agrego a todas y al final voy agregando las variables de f una por una para ver cómo son las extensiones, entonces yo veo que incluso ya que solamente hasta que me falta una, todas esas variables que agregué son algebraicamente independientes. No hay una relación. Sin embargo, la xn, cuando la agrego, ya es algebraica porque justamente cuando la agrego ya tengo
ya tengo pues, el polinomio f que las anula. Entonces ahí se ve que justamente tengo que agregar n-1 para analizar que la extensión que me queda es una extensión algebraica. Entonces la dimensión es n-1. No sé si les quedó claro esa idea, si a grandes rasgos o la escribimos. Sí que la escribimos al final, me dicen ustedes si les queda claro o si ya con eso les quedó más o menos suficientemente claro lo que les estoy diciendo. Más o menos. No se les oye, por alguna razón no les oigo. Yo creo que está bien. Sí, Sí, sí. entendí la ¿Sí se idea. escucha? ¿Así ya se Sí, se escucha? entendió. Ok, yo creo que es algo que a lo mejor pueden intentar replicar ustedes y ya Ok. también está fácil, pero yo para no entretenernos mucho con eso. Ok, entonces vamos a empezar con las variedades proyectivas. Y entonces vamos a empezar con la definición. Entonces, el objeto más importante de estudio es, por supuesto, el espacio proyectivo y vamos a definir el espacio proyectivo sobre el campo base, el campo K que estamos tomando como base, y lo vamos a denotar nuevamente por una P redondeada o una P con una rayita. Es el PN, es el espacio proyectivo de dimensión n nuevamente. Y recuerden que en este sentido de geometría algebraica clásica, realmente lo que estamos pensando como el espacio proyectivo son sus puntos geométricos. No es tanto el espacio proyectivo en sí, como lo habíamos visto en esquemas, sino aquí, como es de la geometría clásica, digamos, que lo tenemos que pensar como sus puntos geométricos. ¿Y qué son los puntos geométricos? Pues justamente los puntos cuyas coordenadas van a estar en la cerradura algebraica. Ahorita lo vamos a definir concretamente, pero es eso. Entonces, ¿qué es el espacio proyectivo? Yo creo que ya ahorita todo el mundo de ustedes ya lo ha visto en alguna ocasión, entonces no me voy a detener mucho en la motivación de por qué se llama espacio proyectivo, a menos de que alguien tenga una duda de por qué es el espacio proyectivo, por qué se llama así el espacio proyectivo, porque aquí ya lo he platicado en alguna otra ocasión. Pero este simplemente se define como el conjunto de n más 1 eadas o elementos en el espacio afín de dimensión n más 1, ¿verdad? Con coordenadas en la cerradura algebraica. Menos el 0, le quito el 0, módulo una relación de equivalencia. Entonces los elementos del espacio proyectivo, del plano proyectivo dimensión n, del espacio proyectivo dimensión n, son realmente clases de equivalencia de puntos en a n más 1. ¿Y cuál es la relación de equivalencia que vamos a considerar en este espacio? Pues vamos a decir que dos n más 1 eadas son equivalentes si solamente si existe un escalar lambda distinto de cero, y aquí me equivoqué porque el escalar tendría que estar en la cerradura algebraica, entonces tendría que estar un escalar en la cerradura algebraica, en las unidades de la cerradura algebraica, es decir, un elemento distinto de cero, de tal manera que los elementos de la segunda coordenada o de uno de los vectores, digamos, sean múltiplo escalar del anterior. Entonces, si se fijan, lo que estoy diciendo es que dos puntos van a estar relacionados. Si me tomo un punto y lo pienso como un vector, ¿verdad? Un vector en AN más 1, entonces los múltiplos escalares de ese vector, que es toda la línea recta por el origen, ¿verdad? Con ese radiovector, ¿verdad? La línea recta por el origen, excepto el origen, todos los puntos que están en esa recta serían pues, los puntos que están en la clase, ¿vale? La clase determinada. Entonces, en ese caso, un punto en el proyectivo, por eso es que lo piensan así los topólogos, o no sé si es al revés, y más bien los algebraicos somos los que lo pensamos así, pero los puntos del proyectivo se identifican con las rectas por el origen en n más 1, salvo por el 0, ¿verdad? Entonces, pero en realidad es como la clase de equivalencia. A toda esa recta, a todos esos puntos, los estoy identificando en un punto, ¿verdad? A todos los puntos que están en la recta, salvo el 0, ¿no? Le estoy quitando el 0. Las rectas por el origen. Entonces, eso es. Y entonces aquí claramente pues es un ejercicio de primaria ver que esta cosa es una relación de equivalencia, en efecto. Entonces nosotros asumimos ya que es una relación de equivalencia y entonces lo que estamos diciendo en otras palabras es que yo tengo acá K asterisco, de hecho K barra asterisco, creo que otra vez no le puse el K barra asterisco. Entonces K barra asterisco actúa en AN más 1 menos el 0 por multiplicación escalar. Si los pienso como vectores, ¿verdad? Si los pienso como vectores, entonces yo tengo que AN más 1 tiene una multiplicación escalar por los elementos de K barra, y entonces, de hecho, por K barra asterisco, y entonces justamente me estoy tomando el conjunto de órbitas, o sea, es el cociente bajo esta acción, ¿verdad? De la acción de este elemento, ¿no? Entonces, el plano proyectivo son básicamente esas cosas, las clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Bajo esta acción. Entonces, pues a los puntos o a la clase de equivalencia de un punto lo vamos a denotar por estos corchetes. A mí me gusta, y de hecho en algunos libros así lo hacen, es una cosa que a mí denotar, hacer una diferencia entre como coordenadas y los elementos en el proyectivo, lo que se llaman las coordenadas homogéneas, tomándome estos corchetes por un lado, no poniéndolo como corchetes redondos, sino como corchetes cuadrados, y en vez de poner comas poniéndole dos puntos aquí para separar, porque eso habla de una cierta proporcionalidad, como van a ver al ratito, los puntos en el proyectivo realmente son como
puntos proporcionales. Y son proporcionales porque justamente por la multiplicación por el escalar lambda, ¿no? Me estoy tomando. Entonces me habla como una cierta proporcional. Sin embargo, los libros, creo que en particular el Benedetto de sistemas dinámicos, estamos trabajando por proyectivos, no utiliza esta notación. Y tampoco el Silverman, ni creo que el Nine utilice esta notación para los puntos. Pero creo que esta notación es muy adecuada, ¿no? Entonces, bueno. También lo vamos a anotar de la forma en la que lo denotan ellos, por si quieren revisar. Entonces, ese punto lo denotamos a la clase de esto, y como les digo también con comas. Y se llaman las coordenadas homogéneas del punto P. O sea, un punto P en realidad es una clase de equivalencia, y cuando yo lo expreso de esta manera, pues se llaman las coordenadas homogéneas. Y tienen que notar que las coordenadas homogéneas son muchas, es decir, hay muchos representantes. Todo depende de quién me agarre en la clase, ¿verdad? Para representarlo. Entonces, unas coordenadas homogéneas son estas que yo estoy presentando aquí, donde es la clase del punto x0 hasta xn. Pero si me agarro otro punto en la misma clase, entonces tendría otras coordenadas homogéneas, ¿verdad? Pero yo sé cuál es la relación entre las coordenadas homogéneas, ¿no? Porque una difiere de la otra por un punto, ¿no? Por un escalar. ¿Ok? ¿Les queda claro? Entonces son las coordenadas homogéneas. Ok. Y entonces, de la misma manera como hicimos en el caso afín, yo puedo definir los puntos K racionales. ¿Y qué van a hacer los puntos K racionales? Pues van a ser los puntos en pn, de tal manera que existen coordenadas homogéneas del punto, ¿verdad? De tal manera que esas coordenadas homogéneas, todas las x's, viven en el campo K. ¿De acuerdo? Entonces, estos se llaman los puntos K racionales. Entonces, ¿sí queda claro lo que es un punto K racional? Entonces, para que sea un punto K racional, deben existir coordenadas homogéneas de ese punto, de tal manera que todas las coordenadas vivan en el campo K. ¿Sí? Entonces, esta definición yo la puedo hacer, de hecho, pues para cualquier extensión algebraica de K. ¿Verdad? De hecho, para cualquier extensión de K lo podría hacer, incluso que no sea algebraica. Nada más que como yo quiero que sean puntos en el proyectivo y estoy tomando los puntos geométricos, entonces, pues nuevamente la extensión me conviene pedirle algebraica para que esté dentro de esa cerradura algebraica que me estoy tomando en particular, que dijimos que era fija, ¿no? Entonces, en particular, para cualquier extensión algebraica de K que vive en la cerradura algebraica que yo me estoy tomando, puedo considerar los puntos L racionales, ¿no? De la misma manera, ¿no? Como que existe un representante de la clase cuyas coordenadas, cada una de las entradas homogéneas de las entradas viven en ese campo L. ¿De acuerdo? Todas las mismas observaciones que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Si P es un punto K racional, entonces también es un punto L racional para las extensiones L de K, ¿no? Por ejemplo. Ok. También se Entonces, puede caracterizar ¿perdón? también se puede caracterizar como invariante sobre También se dirección puede de Monet. caracterizar. En efecto, ya hacia allá vamos, ¿no? Ya lo vamos a ver rapidísimo, porque es básicamente la misma historia, salvo con el detalle de ver que están bien definidas, pero para allá vamos. Entonces les digo que para todo L, incluso dentro de la cerradura algebraica, yo puedo definir los puntos L racionales. Entonces, la primera nota es que si yo me tomo un punto con coordenadas homogéneas o expresado en coordenadas homogéneas así, esto no significa, en principio, que todas las coordenadas están en K, ¿verdad? O sea, no os quiero recalcar eso. Me tomo un punto K racional, pero yo ese punto P lo expreso en estas coordenadas homogéneas. Eso no significa, porque la definición de que sea K racional quiere decir que existen un representante cuyas coordenadas están ahí. Pero eso no quiere decir que el punto no sea o no sea K racional, o sea, que no tenga las coordenadas K racionales, ¿verdad? Es decir, piensen por ejemplo, el punto P generado por pi, dos puntos pi, dos puntos pi, dos puntos pi, dos puntos pi, ¿verdad? Y entonces yo les digo que ese punto es un punto R racional. Pues sí es cierto, aunque las coordenadas no son números reales, pero sí es un punto R racional porque existe una escala que si yo lo multiplico, en particular el inverso de pi, entonces lo que obtengo directamente es el punto 1, 1, 1. O sea, ese punto es equivalente al punto 1, 1 y ese sí tiene coordenadas racionales. Necesito ir a abrir la puerta. ¿Me permiten un segundo? Sí. Sí, perdón. Rolando. Gracias. Ok. Entonces aquí, play. Entonces, una vez aclarado ese punto, es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sí quiere decir? Pues que va a existir un elemento distinto de cero en el campo de la cerradura algebraica, de tal que si yo multiplico a los escalares, a esa coordenada homogénea por ese lambda, y de hecho a todos por el mismo lambda, entonces eso sí ya va a estar en el campo, como en el caso que hicimos ahorita, el pi, 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 lo multiplico por 1 entre pi, que es un elemento en la cerradura algebraica, si los complejos,
y claro, ya va a estar en el campo para todo ahí, ¿no? Y esto es equivalente, y se los dejo como tarea, y es algo muy fácil también de ver, que si yo tengo una coordenada distinto de cero, y que de hecho tiene que haber una coordenada homogénea distinto de cero, porque recuerden que los puntos en el proyectivo, la clase del 0, 0, 0 lo quitamos, y cuando multiplico por escalares distinto de cero, no se pueden hacer cero, porque estoy en un campo. Entonces, en cualquier punto proyectivo, al menos una de las coordenadas homogéneas siempre es distinto de cero, no importa cómo lo represente, ¿de acuerdo? Entonces, si me tomo una de estas coordenadas distinto de cero, que sea un punto k racional, lo que va a querer decir es que si yo divido a xy sobre xj para todo y sobre este xj que es distinto de cero, entonces este elemento sí va a estar en el campo, ¿no? Es equivalente a decir eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una forma real de verificar que un punto proyectivo está definido sobre k o es un punto k racional, ¿no? Que el cociente cuando lo divido entre un elemento distinto de cero, entre una coordenada distinta de cero, está en el campo, ¿vale? Pues cualquiera de las dos formas es más fácil. Y la demostración de esto es casi inmediata, ¿no? Es una tautología, básicamente. Pero es útil tener estos dos criterios aquí a la mano. Entonces, ahorita les dije de los puntos perracionales, digo, del que esté definido sobre un campo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, si yo me tomo un punto proyectivo, entonces vamos a denotar el campo de definición de este punto proyectivo, pues es básicamente el campo más pequeño que contiene el punto o cuyas coordenadas, o sea, el campo más pequeño en donde este punto es un punto k racional, ¿no? Es el campo más pequeño, lo vamos a denotar, y el campo más pequeño que donde este punto es k racional, pues es como se lo estoy diciendo, pues es el campo k, adjuntándole exactamente las coordenadas, pero las cocientes, ¿verdad? Las coordenadas de este punto. Entonces, este campo es el campo más pequeño en donde P es un punto L racional. Si este campo yo lo llamo L, entonces aquí claramente P es un punto L racional de ese campo y es el campo más pequeño que tiene esa propiedad. No es el campo de definición, por eso se llama el campo de definición del punto P. Sí, entonces ustedes pueden ver que eso es muy importante, porque saber, ahora recuerden en geometría algebraica, en la teoría de esquemas, cuando yo me tomaba un punto en un esquema, me iba al anillo local de ese punto y luego me tomaba el anillo, bueno, el campo, me tomaba el ideal maximal y hacía luego el cociente con el anillo local, eso me daba un campo y ese era el campo de definición del punto P. Ay, que una mosca molestando. Abrí la ventana y se metió una mosca. Entonces, hay que ver que ese es el mismo. En realidad es el mismo objeto. ¿Sí? Es el mismo campo. Ese que está ahí. Entonces se los dejo que lo piensen. Bien. Entonces, esto para algún i con x y distinto de 0. Y esa es otra cosa que hay que ver, que esta definición depende del xy que me tomé que era distinto de 0 y que hice el cociente. Pero si hay otro xk distinto de 0 y hago lo mismo, entonces el campo me tiene que dar el mismo, tiene que ser isomorfo al menos, ¿no? Es el mismo, como subcampos de la estructura algebraica fija y como mm, y como extensiones de K debería ser el mismo. Eh, Tal cual el mismo, ¿ok? Ay, esa mosca. Está molestando, déjenme ver si puedo hacer algo para evitarla. Ok, entonces se llama, también es el mínimo campo de definición y también como lo estoy haciendo sobre K, o sea, también K depende, K es un punto importante en esta definición, entonces también a veces le llamamos el campo mínimo de definición de P sobre K. ¿Okay? Pero si el contexto está claro, es decir, si el K está claro, todo, nomás se llama el campo de definición de P. Entonces, el ejercicio que les decía es que vean que esta definición no depende del x y que sea distinto de 0, o sea, que está bien definido. Y ni tampoco depende del representante, porque me estoy tomando un punto proyectivo, entonces fijé un representante y hago la división entre el x y distinto de 0, estoy haciendo ya una elección para definir el campo de definición, pero también hice una elección antes al tomar las coordenadas homogéneas del punto, ¿verdad? Cuando yo tomé un representante de las coordenadas homogéneas, entonces hice otra elección, entonces hay que ver que esa definición del campo de definición realmente no depende ni del punto, ni del representante, ni nada. Entonces, por ejemplo, en el caso de los esquemas, cuando uno lo define en geometría algebraica, como que queda claro que ahí no depende, ¿no? Porque no estoy haciendo ese tipo de elecciones, simplemente me tomo un punto, su anillo local está bien definido, el ideal maximal en el anillo local también está bien definido, no depende de nadie, hago el cociente o el campo de fracciones respecto a ese, y hago el cociente y el campo de fracciones, entonces me queda, o el cociente, porque es un ideal maximal, ¿verdad? Si es un punto cerrado, entonces hago el cociente, y entonces automáticamente me da un campo, y ese campo pues solamente depende de P básicamente y del campo K, ¿no? Donde aquí lo estoy tomando, ¿no? Pero no hago este tipo de elecciones. Bueno, hay que ver
que son isomorfos, ¿no? En tal caso, si ustedes logran ver que es isomorfo a ese, entonces pues ya está. Pero por otro lado también podrían ver pues, que no depende realmente de estas elecciones, o sea que si me tomo otro tipo de elecciones va a tener un isomorfismo canónico. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora con la pregunta que me estaba haciendo Luis? Pues que yo puedo considerar el grupo de Galois y entonces nuevamente el grupo de Galois absoluto actúa en el plano proyectivo. ¿Y cómo hago la acción en el plano proyectivo? Pues justamente si me tomo un sigma en el grupo de Galois y me tomo unas coordenadas homogéneas de P, entonces puedo hacer actuar sigma en ese punto simplemente dejándolo actuar en sus coordenadas. Y entonces aquí evidentemente la pregunta que les debería llegar a la mente es ver si esto está bien definido. Esto nuevamente, que esto no depende de la elección, ¿verdad? Que si yo me tomo otro representante del mismo punto, entonces cuando lo hago actuar va a ser. Y la razón es muy sencilla porque si me agarro otro representante simplemente es un múltiplo escalar de este, ¿verdad? Y entonces la acción del grupo de Galois va a actuar también en el múltiplo escalar, pero en todas las coordenadas es el múltiplo. Va a ser otro escalar, pero otra vez va a ser otro escalar distinto de cero. Y entonces de todas maneras va a representar exactamente el mismo punto, ¿verdad? Entonces como puntos proyectivos es el mismo. ¿De acuerdo, Carlos? Entonces es la misma definición. Igual se los pongo en naranja para que se convenza, pero entonces esto quiere decir que la acción está bien definida, ¿no? Que no depende del representante al que yo me estoy agarrando y entonces de todas maneras me va a dar el mismo punto. Y el ejercicio es que vean que así como sucedió en el caso afín, justamente los invariantes bajo esta acción del espacio proyectivo de dimensión n bajo la acción del grupo de Galois absoluto, pues simplemente me dan los puntos K racionales proyectivos, ¿no? Una PNK. Sí, hay que ver que exactamente. Es decir, que si me tomo un punto que es invariante proyectivo, entonces hay unas coordenadas. No quiere decir que el representante que yo me agarre me va a dar las coordenadas, pero sí me va a querer decir que existen unas coordenadas que viven en K. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, es la cosa. Y análogamente, yo podría ver que el campo KP y capa de P, o el campo de definición del punto P, no es ni más ni menos que el campo fijo el subgrupo estabilizador de GK del punto P. Entonces me tomo el estabilizador del punto P como acción, es decir, todos los elementos en GK que me dejan fijo a P. Ese es un subgrupo del grupo de Galois, entonces me puedo fijar en el campo fijo, es decir, todos los elementos de K barra que quedan fijos bajo la acción natural y entonces eso me da exactamente el campo fijo. Y entonces esa es, por ejemplo, una forma de ver, bueno, es una forma de ver que es independiente del representante, ¿verdad? Porque es claro que el estabilizador de P no depende del representante de P justamente porque la acción es invariante por los escalamientos, es invariante por los representantes, ¿no? Está bien definida la acción. Entonces el estabilizador de P no depende de los representantes y el campo fijo pues, no debe depender tampoco de los representantes, ¿no? Entonces esta sería una forma, por ejemplo, de demostrar que el campo capa de P o el campo de definición queda bien definido. Entonces, es eso, ¿no? El estabilizador se los recuerdo quién es. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los polinomios homogéneos. Estos son muy importantes para definir variedades algebraicas. O sea, ya tengo mi objeto donde van a vivir mis objetos algebraicos, mis otros objetos algebraicos, es el plano proyectivo. Ahora quiero definir lo que son las variedades proyectivas. Pero entonces tengo que hacerle sentido a la noción de ceros de polinomios. Entonces, cuando yo tengo un polinomio cualquiera, y yo lo evalúo en un punto proyectivo, tengo que tener mucho cuidado porque depende cuál sea el representante. Si yo lo evalúo en un punto o lo evalúo en otro representante de ese punto, los resultados pueden ser completamente distintos. ¿No? Porque estoy escalando por un lambda, entonces, sí, si, por ejemplo, si yo tomo el x cuadrada más x, por ejemplo, y lo evalúo en x0 y luego lo evalúo en lambda x0, pues los resultados son distintos porque me están moviendo las cosas. Entonces, una pregunta es, como qué polinomios me dejarán invariante a los puntos del proyectivo o al menos a los ceros, ¿no? O sea, que yo pueda definir bien los ceros de los polinomios cuando me tomo representantes o coordenadas homogéneas de un punto proyectivo. Entonces la respuesta está justamente en los polinomios homogéneos. Entonces vamos a decir que un polinomio f con coeficiente de cerradura algebraica es homogéneo y vamos a decir de hecho que es homogéneo de grado D. Si siempre que yo evalúo este polinomio en lambda veces x0, lambda veces xn, o sea que cada una de las coordenadas las multiplico por lambda, entonces el efecto que tiene es que me saca a este lambda a la potencia de, ¿no? Me saca a ese lambda a la potencia de y me queda el mismo resultado de f por x0 hasta xn. Y esto, por supuesto, para todo lambda. Esto tendría que suceder para todo lambda. Entonces, la pregunta es que si hay polinomios que hagan esto, que siempre que yo multiplico por una constante lambda todas las variables o todo lo que está dentro, el efecto que tiene es que me sacan a la constante lambda a la potencia de. Entonces, si es un polinomio lo hace, y si es que llegase a existir alguno,
Entonces, estas cosas se llaman polinomios homogéneos de grado D. Todos los polinomios que hacen esto serían polinomios homogéneos de grado D. Y entonces aquí la pregunta, la respuesta, ¿se les ocurre algún polinomio homogéneo de grado D que haga esto? Monomios. Pues, por ejemplo, los monomios de grado D. Entonces, si yo me tomo x a la D, claramente eso es. Ahora en dos variables. Los simétricos, ¿no? Pueden ser. Polinomios Yo digo que simétricos. cualquier polinomio homogéneo de grado D, es decir, cualquier polinomio que sea suma de monomios donde cada monomio tiene grado, el mismo grado, o sea, grado D, o sea, lo que conocemos explícitamente como polinomios homogéneos de grado D. Esos, cada polinomio ese, pues es homogéneo de grado D, ¿verdad? Esos, o sea, todos los polinomios cuyo cada monomio tiene grado D, el mismo grado, cada monomio que lo contenido en el polinomio tiene el mismo grado D, esos son polinomios homogéneos de grado D, y de hecho se puede demostrar que esos son todos. O sea, que los polinomios homogéneos de grado D, con esta definición, son exactamente esos polinomios que son suma de monomios de grado D. ¿De acuerdo? Muy difícil hacer eso. Entonces vamos a decir ahora que un ideal es homogéneo si se puede generar, si puede ser generado por polinomios homogéneos, ¿no? Y no necesariamente del mismo grado, pueden ser polinomios homogéneos de distinto grado, ¿de acuerdo? Entonces, un polinomio homogéneo. De hecho, esta no es la definición que yo les había dado en el curso de geometría algebraica al principio, cuando vimos polinomios homogéneos, cuando vimos el proyectivo. Pero sí es equivalente, de hecho, yo creo que vimos que era equivalente. Entonces, lo primero que hay que ver es que el anillo de polinomios en cualquier número de variables y sobre cualquier campo, de hecho, es un anillo graduado, ¿no? Y de hecho, la graduación, pues justamente la puedo graduar por el grado, ¿no? O sea, lo puedo describir como una suma directa de polinomios donde x barra d, el subíndice d, denota es justamente a los polinomios homogéneos de grado D, ¿no? Los elementos de grado D, ¿no? De hecho, hay muchas formas de graduarlo, pero una forma de graduarlo es por el grafo, ¿no? Entonces, los monomios de grado D están en x a la D, pero también la suma de los monomios de grado D, ¿verdad? Está ahí, o sea, los polinomios homogéneos de grado D están ahí. Entonces, un anillo graduado, y esto cumple con la propiedad de ser graduado, es decir, que si me tomo un elemento de grado D y un elemento de grado D', entonces su producto es de grado D más D', ¿no? O sea, que el producto de los grados es la suma de los grados. Digo, el producto de los elementos de grado D1 y D2 tiene como grado D1 más D2, ¿no? O sea, que cumple las propiedades de ser un anillo graduado, ¿de acuerdo? Y de hecho, les pregunto aquí que si se acuerdan de cómo se construía el PROG. En particular, para construir el PROG yo necesitaba anillos graduados, ¿no? Entonces, para cualquier anillo graduado yo podía construir el PROG de ese anillo graduado. Y entonces, lo que quiero que vean, o sea, la definición del proyectivo, digamos, de forma esquemática, es justamente tomarse el PROG de este anillo. Y entonces lo que estaríamos calculando aquí, lo que llamamos el proyectivo geométrico, son realmente los puntos K barra racionales de ese PROG, de ese conjunto, ¿no? Que coincide, debería de coincidir, que coincide. Y de hecho los puntos cerrados, ¿no? Para hacer más, los puntos, sí, por eso serían los puntos K barra racionales, ¿no? Que se corresponden a ciertos puntos cerrados. Y adentro, ¿sí? Entonces los pongo ahí para que le den una revisadita y que vean esa cosa. Entonces, si yo me tomo un polinomio homogéneo de grado D, esta notación es conveniente, ¿verdad? O sea, nuevamente decir f está contenido en k barra de xd, pues lo que estoy queriendo decir es que f es un polinomio homogéneo, y de hecho pues estoy diciendo más, es un polinomio homogéneo de grado D. Entonces, para los polinomios homogéneos, de hecho no importa quién sea su grado, tiene sentido evaluarlos en P y considerar que si son ceros de P. A lo mejor no evaluarlos en P y ver cuáles son sus distintos valores, pero tiene sentido definir que sea un cero del polinomio P. Porque si me agarro un representante del punto y es cero del polinomio P, entonces para cualquier otro representante de ese mismo punto voy a volver a seguir siendo cero justamente por la propiedad de homogeneidad, porque cualquier otro representante es un múltiplo escalar de este punto y el polinomio, como es homogéneo, lo va a sacar a una cierta potencia, pero va a seguir evaluando en el mismo punto P. Entonces la noción de ser cero proyectivo de un polinomio homogéneo está bien definido. Noten que eso no es lo mismo para cualquier otro punto, ¿verdad? Si el valor de f en p fuera 1 y yo me tomo un escalar lambda a veces de ese polinomio, ese punto p, entonces el valor de ese nuevo representante sería lambda a la d, ¿no? Por 1, o sea, lambda a la d. Entonces no está bien definido el valor en cualquier punto, pero los ceros sí están bien definidos, porque como lo está sacando nada más el escalar, entonces de hecho, ¿cómo defino uno f de p igual a 0? Pues eso me agarro en cualquier representante, lo evalúo y ahí si me da 0 ya la hice, ¿verdad? Porque entonces eso quiere decir que para cualquier representante ya. Pero ahí la importancia de que el polinomio sea homogéneo. O sea, en resumen, los ceros de polinomios homogéneos en el proyectivo quedan bien determinados, no hay ambigüedad, ¿no? Entonces, continuando con la definición, si yo me tomo que si I es un ideal, es un ideal homogéneo,
Entonces recuerde que esa es otra cosa, ¿no? Que sí habíamos visto en geometría algebraica, en el curso de geometría algebraica de esquemas, es que los ideales homogéneos en realidad son ideales que también se pueden descomponer como una suma directa y que yo podría de hecho considerar la parte homogénea de un ideal, la parte homogénea de grado D, era tomarme la intersección de I con la parte homogénea del anillo, ¿verdad? Con K de X D. O sea, la parte homogénea de un ideal, que denoto por I de D, es ni más ni menos la intersección del anillo de polinomios sobre la cerradura algebraica. Aquí no le puse cerradura algebraica, pero aquí debería ser cerradura algebraica, si la puse no importa. Los polinomios homogéneos que viven en I, ¿no? De grado D. Esa es la parte homogénea de grado D. Y de hecho un polinomio es homogéneo si solamente si I se recupera como la suma directa de estas partes homogéneas, ¿verdad? Entonces siempre se tiene una contención, todo polinomio I contiene la suma directa de los IDs, porque cada ID está allá adentro, ¿verdad? Entonces todo ideal contiene la suma directa de los IDs, pero en general no es cierto que se tenga la igualdad. La igualdad se va a tener si solamente si el ideal es homogéneo, ¿verdad? Si el ideal es homogéneo, entonces se va a tener esta situación. Entonces, otra forma de caracterizar a los ideales homogéneos, no todo ideal es homogéneo, es equivalente a decir que el ideal, como estoy trabajando aquí en anillos newtonianos en particular, entonces todo ideal es finitamente generado. Entonces va a ser equivalente decir que mi ideal lo puedo generar por polinomios homogéneos, aunque sean de distintos grados, a decir que que el ideal es homogéneo en el sentido eh, usual de álgebra conmutativa, que es el que les acabo de poner aquí, el morado. ¿De acuerdo? O en el sentido en el que habíamos estudiado polinomios o ideales homogéneos en el curso de geometría de esquemas. Ok, entonces ya que tengo yo esta situación, vamos a definir la variedad asociada a un ideal homogéneo, la variedad proyectiva asociada a un ideal homogéneo como el conjunto de puntos, espacio proyectivo, que son ceros de los polinomios homogéneos en I, ¿no? Entonces, yo me estoy tomando un ideal homogéneo. Notar que los ideales homogéneos, como ideales, contienen adentro polinomios que no son homogéneos, contienen elementos que son sumas de homogéneos, ¿verdad? Sí, cualquier ideal homogéneo contiene, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo me puedo tomar un elemento en I de D y luego en I de D' y sumarlos porque es un ideal. Entonces, pues, no es homogéneo porque tiene distintos grados. Un polinomio está aquí. Pero para definir la variedad de I, es el conjunto de puntos, de tal manera que esos puntos son cero de los polinomios homogéneos del ideal. ¿Verdad? O sea, eso sí, que para cada parte homogénea, eso sí tiene que ser cero, pero tiene que ser para cada parte homogénea. ¿No? Entonces, lo más fácil es decir, de tal manera que es cero para todo polinomio homogéneo. Entonces, notan la diferencia con la definición usual para el caso afín, ¿no? Y también es importante notar que no estoy diciendo que es para todo polinomio ni, sino nada más para los homogéneos. Nada más para los homogéneos. Entonces, ese sería el conjunto algebraico proyectivo asociado al ideal homogéneo I. ¿De acuerdo? Queda claro que solamente le puedo asociar conjuntos algebraicos a ideales homogéneos, ¿verdad? Si el ideal no es homogéneo, entonces no puedo definirles estos ceros. ¿Ok? Sí. Entonces el conjunto algebraico proyectivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Todo clarísimo como el agua? Todo bien. Entonces ahora vamos a decir que si ves un conjunto algebraico proyectivo, así como le habíamos hecho antes, podemos definir el ideal homogéneo de B. Entonces o sea, si se fijan la definición anterior, yo partí de un ideal y le definí un conjunto algebraico, un ideal homogéneo. Ahora yo parto de un conjunto algebraico proyectivo que ya sé que es el conjunto de ceros de un ideal homogéneo, ya lo sé. Pero de todas maneras a ese cuate le voy a asociar otro ideal, que es el ideal homogéneo de B, que lo denominamos exactamente como I de B, que es el conjunto de polinomios homogéneos. O sea, yo le puse que es homogéneo de grado D, pero eso para algún D, o sea, que puede haber varios, el conjunto de polinomios homogéneos, de tal manera que f de p es igual a cero para todo p en B. O sea, es como el converso, ¿no? Y entonces hay que ver que este es un ideal y que de hecho es un ideal homogéneo, ¿no? O sea, que es un ideal generado por polinomios homogéneos. Entonces, fíjese que lo que estoy diciendo es que, de hecho, I de B no es el conjunto de polinomios homogéneos de tal manera que fp de b es igual a 0. Estoy diciendo es el ideal generado por todos los polinomios homogéneos que cumplen una propiedad de que se anulan en todos los elementos de B. ¿De acuerdo? O sea, este es un ideal generado por esto. Entonces, de entrada, es un ideal homogéneo. Porque está generado por polinomios homogéneos. ¿De acuerdo? Por definición. Entonces, un ideal generado. Pero es un ideal, o sea, quiere decir que a todos estos todavía hay que sumarlos y multiplicarlos por dos. Es el ideal generado por esto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, igualito que en el caso fin tengo mis relaciones de contención entre el ideal que define la variedad y el ideal de la variedad, ¿no? O sea, si este B está definido por un ideal, pero este cuate pues es un cuate más grande que contiene el I, ¿no? Es un cuate más grande. Y de hecho, pues las relaciones igualitas se van a tener las mismas relaciones que habíamos visto en el caso fin. Ok. Eh,
Entonces, igualmente decimos que B está definido sobre el campo K y lo denotamos nuevamente como B sobre K si el ideal de esta variedad puede ser generado por polinomios homogéneos, puede ser generado por polinomios homogéneos que tengan coeficientes en K, ¿no? Como era de esperarse, o sea, es exactamente la misma definición. Y entonces luego el conjunto de puntos K racionales o L racionales para cualquier extensión algebraica de K que viva dentro de K barra, nuevamente lo podemos definir como pues los puntos en B de tal manera que están también en los puntos K racionales del proyectivo, o sea, con la intersección. ¿Qué se hace cuando una mosca está buscando? Ok, y entonces el ejercicio es que vean nuevamente que sucede lo mismito que habíamos dicho la vez pasada, y es que si B está definida sobre K, entonces los invariantes bajo la acción del grupo de Galois en B, porque por supuesto aquí ya no lo estoy diciendo, pero cuando B está definido sobre K, entonces el grupo de Galois absoluto también actúa en B, ¿no? Y aquí es muy importante que B esté definido sobre K nuevamente, ¿sí? Y entonces por la misma razón del caso afín, B actúa sobre B, si B está definido sobre K, y entonces puedo calcular los invariantes bajo la acción del grupo de Galois y lo que voy a obtener van a ser exactamente los puntos K racionales, ¿no? Y nuevamente aquí proyectivos, ¿no? La cosa proyectiva, porque la acción va a estar bien definida. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces lo primero es tomarme los hiperplanos en P2. Los hiperplanos, que es un hiperplano en general, es una hipersuperficie dada por un polinomio lineal, ¿no? Un polinomio de grado 1, un polinomio homogéneo de grado 1. Entonces en P2 los hiperplanos pues se llaman líneas, ¿no? O sea, una línea es un hiperplano, es decir, es el conjunto de ceros, es el conjunto algebraico dado por un polinomio lineal, por una ecuación lineal. Pero como estoy en P2, entonces las ecuaciones que definen ahí tienen que ser ecuaciones en tres variables, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación tiene que ser la forma de x más by más z igual a 0, ¿verdad? Porque recuerden que las coordenadas homogéneas en P2 tienen tres variables, ¿verdad? Es x0, x1 y x2, ¿verdad? O x, y, z, o sea, tendrían tres variables, son tres coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, a los hiperplanos, o sea, a los ceros de polinomios lineales, dados por una sola ecuación, se les llama hiperplanos, pero pues en P2, cuando P2 que es el plano proyectivo, entonces los hiperplanos se llaman rectas. Entonces es una recta algebraica, una recta proyectiva, ¿no? Sobre el cero de este tipo de cosas. Notar que estamos en el plano proyectivo. No es en el caso afín, ¿verdad? En el caso afín esto me determina un plano, ¿no? Una cosa así, pero no, es la clase de equivalencia, es un plano por el origen y el plano por el origen, si lo pienso así como les había dicho que eran las rectas por el origen, el plano por el origen, pues solamente me determina una sección de todo el proyectivo, ¿verdad? Y es lo que me determina es una recta. Si se acuerdan de la imagen que les había puesto de cómo entender al proyectivo, era cortarlo con otro plano, ¿verdad? Es decir, si yo corto con un plano, el proyectivo por un plano que no pasa por el origen, un plano, entonces todas las rectas por el origen cortan ese plano, o casi todas las rectas, y ese es como una parte afín del proyectivo. Y los puntos al infinito quedaban por ahí, los que eran paralelos, ¿no? O sea, las rectas que no cortaban eran como paralelas. Entonces aquí, si yo me tomo este plano, o esta recta proyectiva, en realidad es como un plano en A3, pero si lo quiero cortar con el otro plano ese para identificar los puntos, son dos planos que se cortan, y dos planos que se cortan en una recta. Entonces, como afínmente esta cosa se ve como esa recta, es esa recta en esa carta afín, ese plano así horizontal es una carta afín. Ahorita vamos a ver incluso de las cartas afines. Sí, tengo la impresión de que ustedes ya saben proyectivo bien, ¿verdad? O sea, que ya no es la primera vez que lo ven, ¿no? O sea, que ya, de todas maneras, de repente me daba la impresión de que algunas cositas no tenían bien claras en cómo visualizar el proyectivo. Entonces, ahora es el momento, si hay alguna dudilla que les quede sobre el proyectivo, o cómo visualizar, o cómo entenderlo. Es ahora, porque en las variedades algebraicas vamos a trabajar, y como ya ven en el curso de dinámica p-ádica, también se trabaja mucho con el proyectivo, y es importante tener esta intuición bien desarrollada, ¿no? De hecho, en el curso de dinámica p-ádica realmente se está trabajando sobre las cartas afines. De hecho, las funciones racionales las estamos trabajando siempre sobre las cartas afines del proyectivo, aunque lo estamos pensando como puntos proyectivos, ¿no? Algebraicamente esto es el de ese. Entonces, aquí lo que yo necesito es que, por supuesto, no todos los A, B y C sean iguales a cero para que realmente sea un hiperplano, ¿verdad? Si todos A, B y C son cero, pues entonces no tengo nada, es una ecuación cero igual a cero y las soluciones no me da el hiperplano. O sea, que necesito que sea una ecuación de verdad, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo, como no todos los coeficientes A, B y C son cero, entonces si por ejemplo el A es distinto de cero, entonces la recta, esta recta, la pregunta es sobre quién está definido, cómo le puedo saber sobre quién va a estar definido esta cosa. Entonces recuerdan que eso tenía que ver, eh,
pues sobre los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de este campo, del campo. Entonces yo digo que si yo me tomo B sobre A y C sobre A, entonces esta ecuación algebraica va a estar definida sobre cualquier campo que contenga B sobre A y AC sobre A. Realmente, si me tomo A distinto de cero, ¿verdad? Entonces esta variedad algebraica sobre quién está definida, pues va a estar definida sobre cualquier campo que contenga B sobre A o C sobre A, porque justamente esta ecuación, o sea, ¿qué quiere decir que una variedad algebraica esté definida sobre un campo K? Recuerda una variedad proyectiva, pues si el polinomio homogéneo que lo determina, o si el ideal homogéneo que determina puede ser generado por polinomios cuyos coeficientes están en el campo dado. Entonces, aquí, aunque los coeficientes no estén en el campo dado por esta ecuación, en un campo, si yo divido entre A, como estoy en un campo, si yo divido entre A, pues nuevamente es otra ecuación en el mismo ideal que también genera el ideal homogéneo de esta variedad, ¿verdad? Si yo divido entre A, de hecho alguno lo voy a hacer uno. Y entonces esa va a ser básicamente la condición, ¿verdad? Y de hecho si me tomo cualquier otro set distinto de cero también va a ser lo mismo y me tiene que dar el mismo campo. Digamos que sería el campo de definición de este objeto, básicamente, ¿no? Pero bueno, o sea, es el campo más pequeño en el que esta variedad está definida. Entonces para eso bastaría ver que B sobre A y C sobre A están en el campo y ya está. ¿Sí? Con eso, ese va a ser el campo de definición. Y entonces en general, entonces si yo tengo un hiperplano en Pn, entonces ese hiperplano va a estar dado por una ecuación lineal, como ya les había dicho. Y entonces la ecuación lineal pues se ve así, ¿no? Pero ese es simplemente un generador del ideal, donde los A's en principio son simplemente números algebraicos, o sea, están en la cerradura algebraica de K, y la condición es que no todos sean cero. Y pues para saber si está definido, sobre qué campo puede estar definido, me tomo uno de los A distintos de cero o el cociente, y donde viven esos coeficientes es el campo más chiquito. Entonces cualquier campo que contenga esos coeficientes, cociente, ahí va a estar definido. Es la misma historia, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un subconjunto algebraico, por ejemplo, en el plano proyectivo, dado por esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Si se fijan, este ya lo habíamos estudiado, son como las ternas pitagóricas, pero ahora este es un polinomio homogéneo, es un polinomio homogéneo de grado 2, ¿verdad? Todos los polinomios homogéneos se ven como sumas de monomios homogéneos del mismo grado, monomios del mismo grado, entonces aquí todos los monomios son de grado 2, entonces es un polinomio homogéneo de grado 2, está dado por esta ecuación. Y entonces, vamos a suponer que la característica es distinta de 2, porque si la característica fuera 2, entonces yo podría factorizar, ¿verdad? Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a x más y al cuadrado, por lo que habíamos visto la vez pasada, y entonces tendremos ahí problemitas, ¿no? O sea, entonces vamos a suponer que la característica es distinto de 2. Y entonces la pregunta, o lo que me gustaría ver es, ¿quiénes son los puntos K racionales de esta variedad? O no sé si lo quieren pensar como una esfera o si lo quieren pensar como un cono. Es una variedad, es una esfera, ¿no? Digamos, en los puntos reales de esto, si esto lo hicieran los reales, ¿quiénes son, no? Los puntos reales de esto que me da, una esfera, ¿no? Entonces, los puntos reales de esto es una esfera, pero bueno, es una cuadrática, es una curva cuadrática. Entonces, la pregunta es como, ¿quiénes serán los puntos K racionales? Si se acuerdan, la vez pasada hicimos, ¿verdad? Vimos una cosa, dijimos que los puntos K racionales de una ecuación cuadrática, salvo un punto, estaban en correspondencia biyectiva con los elementos de K, ¿verdad? Con los elementos de K. Lo hicimos para los racionales, pues, exclusivamente para los racionales. Yo les dije, este círculo yo lo puedo parametrizar con con funciones racionales, Una, con todos los puntos de la recta, ¿no? De la recta racional, o sea, todos los puntos de la recta real. Y de hecho, la parametrización que dimos fue para los reales, pero esto funciona para cualquier campo. O sea, yo les di una parametrización racional de los puntos de esta cuádrica o de cualquier cuádrica, eligiendo un punto en la cuádrica, eligiendo un punto y luego fijándome en las rectas que pasan por esa cuádrica, y esas rectas las intersecto con una recta exterior y me fijo en la biyección. O sea, déjenme hacer el dibujito que luego lo tengan que borrar, pero a ver cómo estaba la cosa, déjenme lo pongo a lo mejor de morado. Entonces vamos a pensar que esta es una cuádrica, yo me agarré un punto aquí y aquí me agarro una recta exterior, cualquier recta exterior, o sea, cualquier recta por ahí, ¿no? Entonces, si me agarro estas rectas, entonces yo puedo establecer una biyección claramente entre el punto de intersección de la recta y el punto de intersección con la cuádrica. Entonces a este punto que está aquí le asocio este y viceversa, ¿no? Entonces me da una relación biyectiva de todos los puntos de la recta, salvo posible un punto, y de todos los puntos del círculo, salvo posiblemente un punto, ¿de acuerdo? Sí, digamos que a este punto que está aquí, ¿a quién se lo asocio? O sea, bueno, aquí infinito, ¿no? podría ser que no sea infinito en el caso de que
de que la recta tangente, o sea, si la recta tangente a este punto corta esta línea, o sea, si no son paralelos, entonces este sí le puedo asociar. Pero va a haber un punto donde la secante a esta sea paralela a la recta que está aquí. Si la secante que yo tengo es paralela a la recta, tiene que ser un punto como muy cercano, a lo mejor por acá. Este punto, si la recta que me quede es paralela, entonces a este punto le estoy asociando el punto al infinito. ¿De acuerdo? Eso en general pasaría. El dibujo realmente que yo les había puesto la vez pasada, pero esta es una generalización de eso, era cuando me tomaba el -1, 0 y la recta vertical, ¿no? Y la recta vertical. Entonces ahí sí, la recta tangente es vertical y entonces ahí, a ese punto le corresponde el infinito, pero en general lo puedo hacer más arbitrario, ¿no? Me tomo la cónica y me tomo cualquier recta exterior y hay una correspondencia 1, 1 a los puntos de la cónica o de la cuádrica y los puntos de la recta, excepto posiblemente un punto, o sea, al punto al infinito y hay un punto aquí también que no sé a quién que le voy a corresponder a la recta, ¿no? Debería haber un punto ahí. Entonces, a ambos lados estoy quitando un punto. A ver, por ejemplo, si me tomo el círculo y la recta vertical, ahí le estoy quitando el punto al infinito a la recta, ¿verdad? Y le estoy quitando el punto al infinito a la recta y le estoy quitando el punto 0,1 a la recta. Entonces ahí a cada recta le estoy quitando un punto. Pero cuando no es paralela, o sea, cuando no es así como en el dibujito, hay un punto aquí que tampoco le voy a asociar a nadie. Pues que va a ser el punto, justamente el punto de intersección de la tangente. Ah, bueno, el punto de la intersección de la tangente de esta recta. Ay, ya me explico. ¿Qué hice? O lo que es. Ah, ya sé qué hice. Ya sé qué hice. Ya no sé qué hice. Es aquí. A ver, déjame voy para acá. ¿Qué hice? Que lo que hice fue que empalmé, ¿verdad? Entonces, déjame me regreso. Ahí estoy en este dibujito, ¿no? Entonces, pero si se fijan, esta biyección, salvo por esos dos puntos, es una biyección entre los puntos de aquí, los puntos, y eso funciona para cualquier campo. O sea, realmente estoy haciendo una biyección entre los puntos K racionales de la cuádrica y los puntos K racionales de la recta, ¿no? De la recta. Entonces, esa recta es un P1, si le pego el punto al infinito. O sea, el P1 es una recta, o sea, P1 afín, ¿quién es? Es la línea A1 más un punto al infinito, ¿no? Entonces, A1 más un punto al infinito. Entonces, esta recta pegando el punto al infinito es un P1. Si le quito el punto al infinito es un A1. De hecho, el P1 menos un punto cualquiera que yo le quite es un A1. ¿Verdad? Un A1, simplemente poniendo ese punto que le quité como punto al infinito, no importa. Es cosa de nombres nada más, ¿no? Realmente. Entonces, estoy haciendo una correspondencia entre el A1 y los puntos de la cúnica, excepto por un punto. Pero si yo les pego ese punto, entonces ven que a ese punto lo estoy mandando al infinito y a este punto que le quité es el punto al infinito. Entonces ya hay una correspondencia biyectiva entre los puntos K racionales de la cónica y los puntos K racionales de P1. ¿Sí lo ven? Eso geométricamente así se ve. Hay una correspondencia biyectiva, porque aquí no estoy tomando que sean racionales, son simplemente puntos en un campo. Aquí en el caso del dibujito, pues son puntos reales, porque son los que estoy dibujando, ¿no? Aquí la correspondencia es entre la recta y los puntos. O Y sea, los recta puntos de la proyectiva. cuenta. ¿Perdón? Recta proyectiva. Sí, esta es una recta, esta es una 1, pero si le pego el punto al infinito Ah, se ok, vuelve un ok. P1, ¿no? Si le pego el punto al infinito se vuelve un P1. Es una 1, pero si le pego el punto al infinito es un P1. Eso no tiene que ver con la dualidad que le ponen a las cónicas entre recta y... Lo que le estoy tratando de argumentar de una manera muy heurística es que cualquier cuádrica, cualquier cónica es isomorfa a P1. O sea, isomorfa proyectivamente a P1. O sea, es P1 básicamente, nada más que se llama birracional. Es isomorfa algebraicamente o birracionalmente a la recta proyectiva. No es P1. Entonces, en particular, lo que estoy teniendo es que le estoy queriendo decir con este video que hay una biyección entre los puntos K racionales, pero cuando me voy a la variedad proyectiva y cuando me voy a la recta proyectiva, porque en el cacho afín, o sea, en la parte afín me faltaban puntos, ¿no? Había un punto que no le daba y el punto al infinito que estaba por aquí curioseando. Pero cuando lo veo proyectivo ya me queda una biyección tal cual. Este es el dibujo afín, porque el dibujo proyectivo me falta, ¿no? Me falta el punto al infinito. Entonces, pero ya le podría hacer la relación uno a uno. Entonces, lo que les quiero decir es eso. Esta correspondencia de una recta con un punto la puedo realizar de muchas formas, pero en particular la podría realizar exactamente como lo hicimos la vez pasada, tomándome el -1, 0 como un punto del círculo y luego tomando la recta que pasa por x igual a 1. Y si yo hago esa relación, quizá que me pasó aquí, déjenme borrar todos los indeseables. Te lo voy a borrar. ¿No? Ah, no, esto no. Sin eso me pasa por escribir. A ver.
Déjenme ver dónde empezamos a escribir los indeseables. Aquí. Entonces, ¿cómo se le hace aquí? Aquí. Quiero esto también lo borramos. Tiki. Y ahora sí ya debería dejar eso. Ok, entonces lo que digo es que aquí tenemos esta biyección. Y si se fijan, esta es realmente la biyección que habíamos hecho la vez pasada, pero en términos de funciones racionales. Es decir, lo que quiero que se acuerden es que la vez pasada tenía esta coordenada dividida entre s cuadrada más t cuadrada, tenía 2st dividido entre s cuadrada más t cuadrada, y esas eran las funciones racionales que me parametrizaban. Pero esas funciones racionales que me parametrizan como coordenadas homogéneas, cuando lo paso como coordenadas homogéneas, ahorita lo voy a ver en más segundo, puedo pasar el denominador a la tercera coordenada y entonces me quedan ahora sí coordenadas homogéneas. Ahorita lo vamos a ver. Quiero regresar a eso, pero quiero que noten que si yo divido entre s cuadrada más t cuadrada, me va a quedar la parametrización racional que habíamos o que les había escrito la vez pasada, proveniente de la curva esa que estamos viendo. Y de hecho, esto es lo que me permite pasar entre funciones racionales y puntos en el proyectivo. O sea, cuando con Víctor estamos viendo, tómense esta función racional y lo pone como un cociente, y yo le digo, de repente aquí conviene a lo mejor pensarlo como coordenadas homogéneas y pasar el denominador para acá arriba. Y no es que, yo no sé si ahí ustedes están entendiendo lo que yo le estaba diciendo, Víctor, pero lo que había que pasar era entenderla así la función racional como esa, cuando yo quería ver que lo de la buena reducción y no sé qué cosa, porque a fin de cuentas son como, después de todo, algunas veces es más fácil entenderlos como polinomios que como funciones racionales, pero de hecho es un pasar de un lado a otro constantemente, que es un buen ejercicio, es fácil, ¿no? Pensarlo en la carta fin o pensarlo en el plano proyectivo o en el espacio proyectivo tal cual. Bueno, esta sería la biyección proyectiva o escrita de forma algebraica tal cual entre los puntos de P1 de K y los puntos de BK. Entonces, ustedes pueden ver, de hecho se los pongo como naranja, como todas las veces, que en efecto esta cosa es una biyección. Convénzase que es una biyección. Es fácil que lo vean por el dibujito, pero convénzase que es una biyección del P1 de K, del proyectivo, a la variedad proyectiva definida por este polinomio homogéneo. ¿De acuerdo? Hay una biyección entre estos puntos. ¿De acuerdo? Y de hecho lo que les comento aquí es que de hecho es un isomorfismo. Es un isomorfismo en una cierta categoría de variedades algebraicas, ¿no? Entonces sí hay un isomorfismo. Entonces es lo que les decía, que todas las cuádricas son curvas racionales, es lo que se llama. Y que sean curvas racionales quiere decir que son isomorfos a un proyectivo, en este caso a P1, ¿no? Entonces todas las cuádricas, pero esto del resultado no es cierto, se les decía, hay cúbicas que no son racionales. Pero aquí las cuádricas son racionales. Esa es una ventaja que tienen las cuádricas, que las hace a su vez más simples, ¿no? Mucho más simple de estudiar, porque básicamente estudiarlas es, salvo por este isomorfismo, es lo mismo que estudiar a P1, ¿no? Lo mismo que estudiar a P1. En particular, en cuanto a problemas aritméticos o problemas diofantinos que tienen que ver con encontrar soluciones de estas ecuaciones, pues se vuelve como estudiar más punto. Entonces, el ejercicio es que vean que si que todo punto P en Pn de Q, es decir, con coordenadas racionales, vamos a poner que estoy tomando en un campo, o que mi campo va a hacer caso a los racionales, por ejemplo. Entonces, si P es un punto proyectivo con coordenadas racionales, entonces ese punto proyectivo, pues claramente tiene algún representante, x0, x1, xn, pero lo que yo les quiero decir es que de hecho ese representante me los puedo tomar como números enteros, y de hecho no como cualesquiera números enteros, sino como números enteros de tal manera que el máximo común divisor entre ellos sea siempre igual a 1, o sea que no tengan factores comunes. Y el argumento esto es muy sencillo y quiero que me lo digan ahorita ustedes, que me digan por qué, o sea, para que lo piensen. ¿Se entiende? O sea que cualquier punto proyectivo con coordenadas racionales o cualquier punto racional del proyectivo, de hecho, siempre va a ser posible escoger coordenadas homogéneas que sean números enteros y que el máximo común divisor sea 1 de todas las variables. Y esta elección siempre se puede hacer de forma única, salvo por un sí, o sea, por una unidad en Z, ¿no? O sea, por uno o menos uno. Entonces, a ver, rapidísimo, esto tiene que salir rápido. ¿Por qué será cierto esto? Dividiendo por el mínimo Máximo común común. múltiplo, ¿no? Ah, Exactamente. Entonces, como son racionales, pues yo siempre puedo multiplicar por el mínimo común múltiplo, ¿verdad, Carlos? Que sí, es de los denominadores. Y entonces con eso elimino los denominadores. Y luego pues si tienen ajá, factores comunes, se los factorizo y son los mismos representantes de la misma coordenada, ¿verdad? Entonces sí. los factorizo los mismos, entonces lo puedo hacer así. Entonces este es un hecho bien interesante, ¿no? Y la razón es porque me permite resolver ecuaciones diofantinas de alguna manera, o me está diciendo básicamente que resolver ecuaciones o resolver ecuaciones algebraicas en los racionales proyectivas o de polinomios homogéneos es lo mismo básicamente que resolver ecuaciones sobre los enteros, o tratar de encontrar las soluciones sobre los enteros. ¿Por qué? Por esta relación, ¿no?
Entonces, básicamente, que si B está definida sobre los racionales y el ideal homogéneo de B está generado por F1 por Fm, donde F1 y Fm son polinomios homogéneos de cierto grado, ahí le puse D, pero debe ser de grado de I, le puse de grado de I. O sea, son homogéneos de distinto grado, pero homogéneos. Entonces, de describir el conjunto de puntos Q racionales de esta variedad es exactamente lo mismo, es equivalente a encontrar las soluciones enteras del sistema de ecuaciones polinomiales determinado por estos polinomios homogéneos. No, pero las soluciones enteras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y además no cualquier soluciones enteras, sino soluciones enteras con x0 hasta xn primos relativos, justamente por lo que acabamos de decir anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces resolver, encontrar los puntos k racionales es lo mismo que resolver en los enteros con coordenadas enteras. Y entonces eso facilita mucho, facilita o le da otra perspectiva al problema, ¿no? De encontrar puntos k racionales. Entonces aquí la geometría diofantina pues está feliz, ¿no? Que es encontrar soluciones enteras de ecuaciones polinomiales. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Y entonces, todo bien. Entonces vamos aquí al ejemplo, ¿no? Entonces ahora me tomo esta ecuación. Entonces es la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 3z cuadrado. Entonces yo quisiera describir los puntos q racionales de este conjunto. Entonces, como ya sé que los puntos q racionales de este conjunto los puedo describir entendiendo las soluciones enteras de esta ecuación, pues lo que nos vamos a dedicar es a tratar de encontrar las soluciones enteras de esta ecuación. Pero lo primero que hay que notar es que b de q, que b está definido sobre q, claramente. ¿Verdad? Está claramente ahí, pues no me imagino definido sobre los enteros. Y entonces lo que yo quiero es encontrar quién es este. Se adelantó. Entonces lo que quiero ver es que BQ es igual al vacío, que no hay soluciones enteras. ¿Y cuál va a ser la estrategia para ver? Porque es la estrategia que quiero que hagan ustedes, porque de hecho lo puse en naranja, que quiero que sigan es que me demuestren que no tiene soluciones enteras. O sea, que esta ecuación polinomial no tiene soluciones enteras. Y entonces hay una forma muy fácil de ver que no tiene soluciones enteras, pero me gustaría que lo piensen tantito, o Sí, que lo piensen y si lo tienen la solución, que me digan por qué no tiene soluciones enteras, o en particular por qué no tiene soluciones racionales, pero ya les dije, ¿no? La estrategia es ver que no tiene soluciones enteras. Creo que lo piensen tantito. Con eso, ya saben que me hago mi cafecito de la media clase. ¿Ok? Voy a apagar mi micrófono para que no oigan la máquina. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Ideas? ¿Ya les salió? ¿No? ¿Tienen alguna idea de cómo proceder? ¿Carlos? Me suena nada más en aprovechar el 3, ¿no? Como que si hubiera una solución, el 3 sería un tipo de factor común, lo que contradice, ¿no? Que pidamos una solución sin, sin, sin divisores comunes, pero no encuentro. Sí, lo puedo explicar. Ahí les va la idea, la ayuda. Que yo creo que les va a ayudar a solucionar el problema para que lo piensen. Si yo tuviera una solución entera, ¿verdad? X, Y, Z enteros, o X0, Y0, Z0, entonces también tendría una solución esta misma ecuación módulo P, o módulo N para cualquier N, ¿verdad? Si tengo una solución entera, esta misma ecuación la reduzco módulo N, y entonces también tengo una solución módulo N para cualquier N. Entonces, si tengo una solución entera, tengo una solución módulo N, en particular para cualquier primo. Si tengo una solución entera, entonces tengo una solución módulo P para cualquier primo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren demostrar que no hay solución,
bastaría que me demuestren que no tiene soluciones módulo P para algún primo en particular. ¿De acuerdo? Si no tiene soluciones para algún primo en particular, entonces tampoco puede tener soluciones enteras. Entonces eso, y por lo tanto tampoco podría tener soluciones racionales. Entonces, aquí hay que aprovecharse del 3. ¿Qué primo se les antoja? Hacer módulo qué primo. 3. Entonces demuestren que módulo 3, esta cosa no tiene soluciones. ¿Ok? Si el módulo 3 no tiene soluciones, ya acabaron. ¿Verdad? ¿Entendieron por qué? Sí. A ver, Y pues. aquí se basa el hecho de que x al cubo es lo mismo que x, ¿no? Módulo 3. Pero x al cubo no tengo cubo, son x cuadrado más y cuadrado igual a Sí, 3. pero el módulo 3, entonces dices que eso al cuadrado más eso al cuadrado es cero. Exacto, Módulo 3. módulo 3. Entonces se puede aprovechar eso, ¿no? De que si lo elevo... Ah, no, no, ya vi algo que yo estaba haciendo mal, perdón. O sea, hay que ver que la ecuación módulo 3 no tiene, o sea, la sugerencia ya máxima es que vean que módulo 3 no tiene solución. O sea, que x cuadrado más y cuadrado congruente a 0 módulo 3, nice. Es muy fácil. En eso, en lo que lo escriben, yo termino de hacer mi café. ¿Ok? Escríbanlo, porfa, para que lo presenten. ¿Quieren que les deje la pizarra abierta? No. Listo. A ver, entonces ahora sí, ¿quién me da el argumento? Maestro. Estoy haciendo cuentas todavía. ¿Carlos? ¿Llamero? Creo que tengo una idea, ¿no? Como, Ok. entonces, podría intentarlo, ¿no? A ver, pues, si quieres, díctame. Ajá, entonces, primero hago módulo 3, ¿no? Entonces tengo... Entonces, a ver, primero decimos así como que, Ajá. déjame ponerlo en negro. Entonces, si x, y, z es una solución en Z3, entonces, Yo voy a pedir una solución en Z3, pero no trivial, ¿no? Como que con que el su... máximo común divisor, Ajá, y que no sea cero, ¿no? Porque pues está tonta esa. que el máximo común divisor igual a 1, ¿no? Eso ya tiene. Exactamente. Entonces, si esta es una solución en los enteros con el máximo común divisor de ellos igual a 1, entonces esta cosa es una solución módulo 3 de la ecuación, ¿verdad? De la ecuación correspondiente módulo 3, que sería x cuadrada más y cuadrada congruente con 0 módulo 3, ¿verdad? Entonces sería, es decir, básicamente que yo tendría, pues que el z no importa, por lo que sí tendría que encontrar como enteros, de la manera que la suma de sus cuadrados son 0 módulo 3, ¿verdad? Y ahora, Esta ecuación en módulo 3 solo tiene solución trivial, ¿no? Como que las no triviales siempre dan algo distinto de cero. No, tiene tres soluciones. ¿Tiene 3 soluciones? 0, 0, 2, 1 2, 1, ajá. y 2, 2. Pero, Ya que 2 al cuadrado 2, 1, es 4. En módulo 3 sí, porque 2 al cuadrado es 4 y 4 es 1. Entonces 2 al pero... cuadrado es 1 y 1, Ah, no, 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 espérate, ahí encontré el error mío. Hice las cuentas mal. Ajá, es lo que estaba viendo, ¿no? Como que daba Sí, módulo sí, sí, 2. era Entonces, 2. según yo, esto todo tiene solución trivial, ¿no? Entonces, Ajá, entonces aquí lo que tienes el argumento que podría ser,
pero 0 al cuadrado es congruente con 0 módulo 3, todo módulo 3. 1 al cuadrado es congruente con 1 módulo 3. ¿Y 2 al cuadrado aquí es congruente? 1. A 1 módulo 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, se ve que las únicas posibles soluciones para que me dé a 0 módulo 3 es tomarme 0 y 0, ¿no? Porque el 1 y el 1, o sea, si yo me tomo estas dos soluciones y las sumo, me queda 2 módulo 3. No puede ser, y no es 0 módulo 3. Entonces, la única forma de que dos sumandos de ellos me den 0 módulo 3, pues es que sea 0, 0, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo tanto, aquí X tendría que ser congruente con Y, o X tendría que ser... O sea, que la única solución posible es el 0, 0, ¿verdad? Ujú. Y eso quisiera decir que X, Y y Z, que X y Y es un múltiplo de 3, es lo que querías decir, ¿no? Sí. Entonces, 3 divide a X y 3 divide a Y. Y luego, Ajá. Como que sustituimos esto, ¿no? Como que si X lo veo 3 veces S y Y lo veo 3 veces T, ¿no? Lo sustituyo en la ecuación original. ujú, Entonces queda algo así, ¿no? Como 9S al cuadrado más 9T al cuadrado. Exactamente. no sé quién es 3Z primo, ¿no? Pero entonces, aquí, yo Entonces, cuando resuelva, ¿no? Eso va a dar como 9x' más 9y cuadrado primo, ¿no? ujú, Cancelan el 3, pero hay un 3 que sigue. Entonces, eso me indica que 3 va a dividir a z. ujú. Z Y es la cuadrado. contracción, ¿no? Y es la contracción. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, porque había tomado una solución con X, Y, Z primos relativos, ¿no? Y aquí, aquí no es Z prima, es Z, este es Z cuadrado. Ujú. Sí, y entonces ya me queda una contradicción porque estaría diciendo que 3 divide a X, 3 divide a Y y 3 divide a Z. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, esta es una cosa muy interesante. Entonces, las conclusiones aquí es que, por lo tanto, BQ es igual al vacío. O sea, los puntos proyectivos racionales son cero, no hay. Nuevamente, ¿por qué? Porque si hay un punto proyectivo racional, entonces hay un punto, hay un representante de ese punto con coordenadas enteras y primos relativos. Entonces, si me agarro uno de esos, un representante entero con primos relativos, entonces esa cosa sería solución de la ecuación, tal cual, ¿no? Tal cual sería una solución de la ecuación. Pero esa ecuación en los enteros no tiene solución. ¿Por qué? Porque módulo un primo en particular, aquí me agarré el 3, pero podría haber sido cualquier otro primo o una potencia del primo. De hecho, módulo n, si yo demuestro que si tiene una solución en enteros, entonces tiene una solución módulo n. Pero en particular para un primo p no tiene solución, por lo que acabamos de ver, ¿no? No puede tener solución, entonces no puede tener solución en general, ¿no? Entonces BQ no tiene solución. ¿Sí? Y entonces aquí la moraleja de esto es que para mostrar que una variedad definida sobre los racionales proyectiva no tiene puntos k racionales, entonces basta mostrar que los polinomios homogéneos que me definen a la variedad o que generan al ideal, no tienen soluciones enteras, o no tienen soluciones módulo P, no tienen soluciones ni siquiera módulo P o en el campo finito módulo P para cualquier primo P, o incluso para alguna potencia de PR, ¿no? O sea, bastaría demostrar que no tienen soluciones módulo P o módulo P para algún PR, ¿no? A ver, déjenme notar que um, es que en la ecuación que nosotros vimos aquí, módulo P, o sea, módulo 3, teníamos una solución que era la 0, 0, la 0, 0, 1, ¿verdad? Ujú. Lo que me está dando la duda es que ahorita si yo podría concluir tal cual que módulo P en el plano, en el espacio proyectivo, o sea, en el proyectivo sobre el campo finito, si yo pudiera demostrar que en el proyectivo sobre el campo finito no tiene solución, pero sí tiene, ¿verdad? Porque tiene la 001, por ejemplo. Sí, aunque sea trivial, pero es solución, ¿no? Ajá, pero lo que vamos a ver es que no tiene, en el proyectivo sí, pero ese punto no es un punto Q racional. ¿O sí? Ah, no, porque es el 0, 0, no, no cuenta, ¿no?
como proyectivo, ¿no? No sé si el 001 es un punto proyectivo, Ah, sí. pero la pregunta es que si ese punto es que sí es un punto racional. No es un punto al infinito, pero sí es un punto acá racional, sí es un punto al infinito. Entonces, aquí hay que, aquí hay que matizar esta cosa, porque no tiene soluciones módulo P cualquier. O sea, bastaría que no tenga soluciones módulo P, pero incluso si llega a tener soluciones módulo P, entonces hay que tener cuidado, porque podría ser que sí tenga una solución módulo P, pero que de todas maneras no tenga solución, ¿no? O sea, como en el caso que acabamos de resolver. ¿Sí? En el caso que acabamos de resolver, sí tuvo soluciones módulo 3, que era el 001, por ejemplo, ¿no? Una solución proyectiva, pero esa solución no basta para garantizar que sí tenemos soluciones arriba. O sea, podría tener, pero gracias a que nada más tiene una solución, podría caracterizar todas las soluciones enteras que caen abajo de esa, ¿no? O sea, todas las soluciones enteras que se levantan, y veo que ninguna de esas soluciones enteras que caen módulo 3 a esa solución 001, eso puede ser una solución de la ecuación original, entonces con eso bastaría. Pero, bueno, si yo llego a demostrar que para algún primo P no tiene solución de ningún tipo, entonces es más fuerte, ¿no? Incluso eso ya implica que la ecuación original no tiene solución. Pero bien podría pasar que todavía tenga soluciones, pero que de todas maneras la ecuación original no tenga solución. ¿Ok? ¿Ok? O sea, si módulo, de hecho hay ejemplos de ecuaciones que tienen solución módulo P para todo primo P, pero que de todas maneras no tiene solución, ¿no? Y de hecho se puede que para algún primo tiene solución módulo P y módulo P a la n, o potencias de P para cualquier primo, pero de todas maneras no tiene solución. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, si yo encuentro un n o un primo P para el cual no tiene solución, o una potencia de P para el cual no tiene solución, entonces de entrada ya absolutamente. Y si yo encuentro las soluciones y son como muy poquitas, módulo P, o las puedo entender y puedo tratar de entender las soluciones y los enteros que módulo ese primo, módulo esa potencia del primo caen ahí. Si las logro entender, pues bastaría checar si esas pueden ser soluciones. Si no pueden ser soluciones, entonces tampoco hay soluciones, ¿no? Por ejemplo, esa sería una forma. Entonces, de hecho, hay una cosa que sucede, es un principio que se llama el principio local global, que mucho tiempo tuvo a los matemáticos interesados en ver si este principio se cumplía en general. Pero el principio lo que dice es lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo una variedad proyectiva, entonces, de tal manera que B sobre Q es distinto del vacío, o sea, los puntos Q racionales son distintos del vacío, entonces los puntos p-ádicos son distintos del vacío, ¿no? O sea, si las soluciones, o sea, si tengo una ecuación cuyas soluciones en los racionales, que tiene soluciones en los racionales, tiene una ecuación homogénea, entonces sobre los p-ádicos también va a tener una solución. Y similarmente, sobre los reales va a tener una solución, ¿no? Si yo tengo pues claramente si tiene soluciones sobre los racionales, esto es muy fácil, ¿no? Si tiene soluciones racionales, como los racionales están dentro de los p-ádicos, pues entonces en particular esas soluciones racionales pues son soluciones en los p-ádicos, pero también los racionales están adentro de los reales. Entonces en particular si tiene una solución sobre los racionales, pues también tiene una solución sobre los reales, ¿no? Porque tengo estas contenciones. Entonces esa parte es muy fácil. Lo interesante es el converso, ¿no? La pregunta será si el converso será cierto o no. Entonces el converso, que el converso también se llama el principio de Hayes o el principio local global, dice que es verdad para cuádricas. Es decir, que cuando yo tengo una ecuación de grado 2, entonces es cierto el converso. Es decir, para garantizar que yo tengo soluciones racionales, me bastaría demostrar que tengo soluciones p-ádicas para todo primo P y soluciones en los reales. Si tengo una ecuación que tiene soluciones p-ádicas para todo primo P y soluciones para los reales, entonces el converso es cierto, pero la condición es que la ecuación sea una ecuación cuádrica, ¿no? Una ecuación de grado 2. Y si no es de grado 2, entonces en general no es cierto. Entonces el principio de Hayes es verdad para cuádricas, pero no es verdad en general. Y entonces el ejemplo es el que encontró Selmer, o sea, recientemente en realidad. Selmer es un matemático que es de estas épocas. Eh, Encontró este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo es un ejemplo de una cúbica, no es una cuádrica. Eso porque si fuera cuádrica, ya sabemos que es cierto. Es una cúbica y tenemos que los puntos racionales, digo, los puntos p-ádicos son vacíos, es distinto del vacío, perdón. Yo tengo que los puntos p-ádicos son vacíos para todo primo p, y sin embargo no tiene soluciones racionales. Por supuesto, los puntos reales de esta cosa es no vacío, ¿no? Sí tiene soluciones en los números reales, pero no tiene soluciones, y tiene soluciones p-ádicas, pero no tiene soluciones reales. Es decir, que el principio de Hayes es falso. Vamos a regresar posiblemente a este ejercicio. Necesitamos desarrollar un poquito más teoría, en particular de curvas elípticas, porque es una cúbica, ¿no? Ven que esta ecuación es una cúbica, entonces, para ver por qué esto es cierto, pero... Eh,
pues es interesante, ¿no? De hecho, mucho tiempo los matemáticos estuvieron preguntando si el converso era verdad en general, ¿no? Si yo podíamos, porque imagínense, esto me hubiera resuelto el teorema de Fermat, o casi, ¿no? O hubiera sido una herramienta fuerte para resolver el teorema de Fermat. Pero por supuesto que no es cierto. De todas maneras, existe como la pregunta de si habrá algún otro tipo de cosas en las que yo me pueda fijar, así como los puntos racionales o algún otro objeto de otro tipo que tenga que ver con los periódicos y con los números reales, que yo le pueda asociar a mi variedad que me permita determinar, que me generalice el principio de Hayes y que me permita determinar si tiene soluciones racionales o no. Por ejemplo, los módulos de Tate, ¿no? O sea, ¿habrá alguna otra estructura algebraica que yo le pueda asociar a la variedad que me permite distinguir en términos de esas estructuras si tiene puntos racionales o no? Ese es un problema interesante. De ahí también que el hecho de estudiar las representaciones y este tipo de cosas se vuelve interesante, ¿no? Son como cosas algebraicas extras que le puedo asociar. Y puede ser que, por ejemplo, si tiene que ver con los pérdicos, con los racionales, que yo tenga una característica ahí que me determine una propiedad global. Por eso se llama el principio local global, porque QP es me estoy yendo a una parte local, ¿verdad? Entonces es un campo local, me estoy yendo a una parte local. Y entonces, pues estoy tratando de decir propiedades globales a partir de propiedades locales. Y viceversa, ¿no? Tengo una propiedad local, puedo decir cosas, y de una propiedad global puedo decir cosas locales, pero el contrario, como muestra este principio de Hayes, no siempre es cierto, ¿no? Pero es en este caso particular. A lo mejor hay otras cosas que sí me distinguen el tipo de soluciones, ¿no? Son como problemas también abiertos que hay. Ok, entonces pasamos a otra definición. Entonces decimos que un conjunto algebraico proyectivo es la misma historia del caso afín, es una variedad proyectiva. Si su ideal homogéneo es un ideal primo, ¿no? En Cabarra. Entonces es un ideal primo y hay como coeficientes en Cabarra. Y entonces tenemos la siguiente observación. Es que Pn, por supuesto, para empezar es una variedad proyectiva, ¿verdad? ¿Por qué Pn es una variedad proyectiva? ¿Quién es el ideal de Pn? Todo el campo, digo, todo el anillo de polinomios. Todo el anillo de polinomios, ¿verdad? Es el anillo generado por el 1, que es homogéneo, ¿verdad? De grado 0, pero es homogéneo. Puede ser generado por... Entonces todo el anillo de polinomios generado por el 1. Entonces es un polinomio homogéneo. Entonces, y además es aquí a lo mejor es primo, ¿verdad? Porque el cociente me da un dominio entero, ¿no? Entonces, aquí es el anillo de polinomios total. Aunque aquí depende de la definición de ideal primo que estamos usando. O sea, muchas veces, no, ¿verdad? Creo que nunca ponen, para ideal maximal sí ponen la restricción que sea propia, ¿no? Pero para ideal primo nunca ponen la restricción de que sea propio, ¿verdad? El ideal. Entonces está bien, ¿no? Entonces sí, entra bien. Entonces, lo que quiero que observemos es que Pn está cubierto por espacios afines, y es más o menos lo que les decía hace rato, ¿no? Entonces yo puedo considerar una función que va del espacio afín de dimensión n al espacio proyectivo de dimensión n, que es como una función muy, muy característica, que es justamente más o menos la que coincide con la que les estaba platicando, la idea geométrica de las rectas por el espacio lo corto con un hiperplano. Pero bueno, entonces la idea es que a cada n-ada de puntos en AN, lo puedo mandar a un punto proyectivo en Pn, simplemente poniéndole un 1, a todas las cosas le pongo un 1 en la entrada iésima. Entonces por eso se llama phi. Tengo n puntos, entonces recuerden que para el espacio proyectivo Pn necesito n más un coordenadas homogéneas. Entonces le tengo que agregar una coordenada homogénea. Entonces la pregunta es, ¿cómo le agrego esa coordenada homogénea? Pues le dices, en la entrada iésima, lo separo y ahí le pongo el punto. ¿Sí? Aquí me equivoqué. Y1, Y2, Y menos 1. Debería de ser Y menos 1. En Y le pongo 1 y luego lo separo. Aquí me imagino que debería ser Y entonces, ¿no? Porque el Y no lo estoy quitando. En la entrada Yésima se lo pongo y luego los demás los separo. Entonces aquí es Y. Sí, y continúo. Entonces nada más le agregué en la entrada Yésima, le agregué ese, pero el Y que yo tenía por ahí, nada más lo empujé hacia la derecha, ¿no? Entonces ahora sí ya tengo n más 1 coordenadas y me fijo en la clase de ese elemento. Entonces es el punto proyectivo al que yo le estoy asociando. Entonces resulta que este phi es una inyección, es inyectivo. Y entonces de hecho es casi suprayectivo.
Entonces, y digo, es inyectivo, pero no nada más es inyectivo, es casi proyectivo. ¿Qué es lo que me faltó? Bueno, pues me faltó un poquitito. Lo que sí puedo, ahorita vamos a ver qué es lo que me faltó, pero lo que sí puedo, me faltó un hiperplano. Ahorita van a ver quién es. O sea, me faltó un cerrado. Recuerden que los ceros de polinomio, en la topología de Zariski, los ceros de polinomios son cerrados, ¿no? Entonces, las variedades estas, o los conjuntos algebraicos, estos son cerrados, por la definición de la topología de Zariski. Entonces, va a ser todo salvo por un cerrado. Y los abiertos aquí son muy grandes. Recuerden que en la topología de Zariski los abiertos son como densos. Entonces, ya, le quité, o sea, es casi todo, ¿no? La imagen de este es casi todo el espacio, salvo y un cerrado muy, muy específico. Pero lo que sí es cierto es que el plano proyectivo, lo que nos podemos dar cuenta rápido, es que el espacio proyectivo de dimensión n se puede cubrir justamente por estas imágenes. Pero estas imágenes, como además son inyectivas, entonces yo puedo identificar al AN con su imagen, ¿no? De hecho, hay una identificación canónica, básicamente, de AN con su imagen. Entonces vamos a ver quién sería el inverso. Y entonces yo estaría cubriendo a PN con estas cosas. O sea, por eso es que se llaman las cartas afines, ¿no? Estoy cubriendo con un número finito de espacios afines, ¿no? Son las cartas afines del proyectivo, estas imágenes, ¿de acuerdo? Entonces se ve aquí nuevamente también que es un esquema en el sentido, si la n es el esquema asociado al espectro del anillo de polinomios en n variables, entonces yo estoy cubriendo al proyectivo por un número finito de afines. Es un esquema de tipo finito, ¿verdad? Entonces, sí, entonces pero digamos que es la parte geométrica de esa situación que platicamos en algún momento en geometría algebraica. Ok, nuevamente, y aquí sería igual a 0 hasta n, ¿no? Lo estaría metiendo en todos los lugares. Entonces cada phi es una copia de AN, pero de hecho es más que una copia, es un isomorfismo también nuevamente, ¿no? Es un isomorfismo en el sentido algebraico. Todavía no entramos en la categoría de variedades algebraicas, pero es un isomorfismo. Y entonces, de hecho, yo puedo, el hiperplano que me está faltando para que sea su proyectivo es este hiperplano HI. ¿Quién es este hiperplano HI? Pues el hiperplano se ha dado por una única ecuación homogénea, y la ecuación homogénea que yo les voy a dar es la dada por la variable xy igual a 0. O sea, son todas las coordenadas homogéneas de tal manera que su iésima variable es igual a 0. Notar nuevamente lo que ya les había dicho hace rato. Si la coordenada iésima es igual a 0 para un representante, entonces para cualquier representante tiene que ser 0, ¿verdad? Sí, porque justamente los otros representantes solamente son escalamientos, pero escalamientos por lambdas distintos de 0. Entonces estoy en un campo, no puede ser que sea 0. Entonces aquí está bien definido, este es un hiperplano. Entonces me tomo el hiperplano de tal manera que todas las coordenadas, la coordenada iésima es igual a 0. Y esa es la única que no voy a agarrar. Si se fijan aquí en esta biyección que yo estoy poniendo acá arriba, en la coordenada iésima estoy poniendo al 1. Y entonces nunca va, por reescalamientos, nunca va a poder ser 0. ¿De acuerdo? Pero entonces lo que les voy a decir es que le voy a pegar a todos salvo a este hiperplano. O sea, lo que me faltó para que sea su proyectivo es este hiperplano. ¿Sí? Es porque esta imagen, la coordenada diésima es 1, y bajo escalamientos, no importa lo que sea, esta cosa nunca va a ser 0. Siempre me va a faltar este hiperplano, justamente cuando la diésima coordenada es igual a 0. Entonces, si yo denoto por UI al complemento de este hiperplano, ¿sí? Es decir, el UI es el conjunto de todas las coordenadas homogéneas donde el XY es distinto de 0, entonces yo voy a poder establecer una biyección, ahora sí, una biyección, y es una biyección muy natural, entre UI y el espacio afín, y esta biyección justamente está en tomarse un punto proyectivo cuya iésima coordenada es distinto de 0, lo voy a mandar al punto afín que se obtiene dividiendo entre x y todas las coordenadas, y por supuesto quitándole el 1 que me va a aparecer. Es decir, si yo, esta forma está clara, pero puede ser que quede más claro. Si pensamos que aquí yo tengo coordenadas homogéneas, como el xy es distinto de 0, entonces yo puedo dividir entre xy y me da el mismo punto proyectivo, ¿verdad? Me da el mismo punto proyectivo si divido entre xy. Entonces me va a quedar un x0 entre xy, etcétera, luego me va a aparecer un 1, y luego me va a quedar un punto de esta forma, de las que está aquí. ¿De acuerdo? Y ese punto aquí se le asocia pues justamente al que debería, al que corresponde, ¿verdad? Y quitarle el 1 y mandarle la coordenada correspondiente, ¿sí? O sea, si x0 entre xy yo lo llamo y, o lo llamo y0, x1 entre xy lo llamo y1, y el 1 simplemente lo tacho, lo borro, entonces voy a recuperar este punto que está aquí. Entonces vea claro que esto es la función inversa de la que está aquí, ¿no? Esta es justamente la función inversa, ¿sí? Entonces tengo una biyección. Entonces, ¿qué es lo que me faltó? Pues el hiperplano. Nada más me faltó el hiperplano. Y eso para cada i. Entonces, esta cosa es un isomorfismo algebraico nuevamente. Entonces, le estoy diciendo que cada UI es isomorfo a un afín, ¿no? Y si se acuerdan, esa es la definición de que una variedad sea afín, ¿verdad? Que sea isomorfa al espectro de alguien. En este caso, al espectro de polinomios, a este espacio afín particular. ¿Alguna duda? Entonces, el espacio proyectivo está cubierto
por estas cartas afines. ¿Qué son las cartas afines? Pues las UIs y las FI respectivamente, ¿no? Estas FIs que me mandan la carta afín. Y este es el proceso de homogenización. El FI homogeniza las coordenadas. Me tomo estas coordenadas en el afín, las homogenizo, las mando a coordenadas homogéneas. Y este proceso que está aquí es la deshomogenización. Me tomo coordenadas homogéneas y la mando a una carta afín, ¿no? A una de las cartas afines, y son coordenadas no homogéneas de este mismo punto. Entonces, lo mismo, cuando yo estoy pensando en un punto en el espacio proyectivo, puedo fijarme en una carta afín en la que está. Fijarme en una carta afín en la que está es tomarme un UI en la que está. Como tengo un punto proyectivo, alguna de las coordenadas es distinto de cero. Entonces puedo dividir entre ese X, Y. Y entonces eso, vía este mapeo, me lo puedo pensar el punto en el espacio afín. Eso es lo que están haciendo, lo que estamos haciendo con Víctor. Cuando estudiamos un punto proyectivo y lo evalúo en una función racional, pero lo estoy evaluando. Entonces, aquí toma dos consideraciones: si es el punto al infinito o no es el punto al infinito, ¿no? Si es un punto en el infinito o no es un punto. Si no es un punto al infinito, entonces está en una carta afín. O sea, me voy a tomar una de estas. Todo punto está en una carta afín, pero de hecho, allí identifican claramente los puntos, el punto al infinito, porque es un P2, ¿no? Lo están tomando ahí. Es un P1, de hecho. Como es un P1, estamos trabajando en P1, entonces es muy fácil porque es el afín y solamente un punto al infinito. Entonces, fíjense que el P1 son coordenadas X0, X1, ¿verdad? Son solamente dos coordenadas homogéneas, X0, X1. Y el punto al infinito, o sea, yo estoy identificando esta función, sería de A1 a P1. Y esta función me mete al punto Y, 1, o al punto Y1, ¿de acuerdo? Y el punto al infinito sería el que está dado por el hiperplano XY igual a 0, o sea, el X1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo con la segunda coordenada 0, eso me da el punto al infinito, pero como solamente hay una posibilidad en coordenadas homogéneas, para entrar al punto al infinito tiene coordenadas homogéneas 1,0, ¿de acuerdo? Y ese es el único punto al infinito, solamente hay un único punto al infinito, que sería el punto del hiperplano este, es el 1,0. Y los demás son puntos afines, porque todos están en la imagen. O sea, el morfismo, cuando pongo aquí A1 a P1, es casi suprayectivo, excepto por un punto. El único punto al que no le pego es el punto al infinito. O sea, que P1 es este A1, este A, unión ese punto al infinito. ¿Sí lo ven? ¿O lo dije muy rápido? Lo puedo escribir. No, yo nomás repito, quiero considerar un poco algunas ideas sobre el plano proyectivo real que también habla, porque usted menciona que solo existe un punto al infinito, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, De P1. eh, Ah, P1, yo En entendí P1. P2, así, entonces ya. Sí, en P1. A ver, entonces, si quieren, vamos a ver ese ejemplo concretito. Así, fíjense. Entonces, cuando yo me tomo A1, entonces aquí la función que me voy a tomar es Φ1, de A1 a P1. Entonces yo digo que este mapeo es casi proyectivo, pero aquí solamente tengo una coordenada homogénea. Le voy a poner así Y. Este Y, ¿a quién va? Pues me dice a la coordenada 1, métela como 1. ¿No? Es lo que me decía. Entonces yo digo, bueno, mira. Entonces, ¿quién es el hiperplano al que no le pegué? Pues es el H1, que está dado por el punto Y1 igual a 0, o X1 igual a 0, ¿no? Es dado por el X1 igual a 0. El X1 igual a 0 quiere decir que esta coordenada es igual a 0. O sea, este hiperplano adentro de P1 tienes pues, el conjunto de puntos, o sea, H1 es igual al conjunto de puntos, que le voy a poner X0, X1, de tal manera que X1 es igual a 0. Pero yo digo, ¿quién es esto? Pues si X1 es igual a 0, o sea, es el conjunto de puntos de la forma X0, 0. ¿Verdad? Y entonces conjunto de puntos en el proyectivo. Pero X0, 0, como es proyectivo, X0 no puede ser 0. No puede ser 0 porque es un punto proyectivo. Entonces es X0 con un número distinto de 0. Pues yo digo que este rescalando es lo mismo que el punto 1,0. ¿No? Justamente dividiendo entre X0. O sea, este es un representante. Entonces, lo que es un único punto. El H1 es solamente un único punto. O sea que el único punto al que no le pego, que es el punto de H1, es un único punto, se llama el punto al infinito. El punto al infinito es igual al 1, 0, así como me gusta a mí ponerlo con puntitos. Es el 1, 0. Y entonces quiere decir que cualquier otro punto, o sea que P1 en realidad lo estoy escribiendo como es la resta, ¿verdad? Es el U1, que es la imagen de este Φ1, unión, el hiperplano, o sea, el unión el punto al infinito. ¿No? Pero este U1, ¿quién era U1? Pues es isomorfo a A1, y el isomorfismo estaba dado por Φ1 a la menos 1, que era el que
tomaba de U1 a A, y este U1, recuerden que como conjunto quedaba expresado por el conjunto de los puntos, le voy a poner X0, X0, X1, de tal manera que X1 es distinto de 0. ¿De acuerdo? Así es la definición del 1. Pero que x1 sea distinto de 0 quiere decir que voy a poder dividir entre x1. Entonces me queda x0 entre x1, 2.1, porque es la misma coordenada homogénea. Ya, me queda el conjunto de puntos de estos. Pero esto, si ahora yo hago y igual a x0 entre x1, entonces esta cosa es ni más ni menos el punto y 2.1. O sea, es la imagen de este, ¿verdad? El que ya había. Y entonces, ¿a quién lo mando? Bajo este morfismo, pues lo mando a y, el punto y. Entonces eso ya me está identificando, me está diciendo, fíjate, el proyectivo, la recta proyectiva es esta copia de A1, unión un punto extra que es el punto al infinito. Solamente tienes ahí un punto al infinito. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero pensar en los puntos del proyectivo, muchas veces mejor los pienso como puntos así, como puntos en el afín, y un punto extra que es el punto al infinito. Y un punto extra que es el punto al infinito. ¿Sí? Y entonces ahí está. Entonces, de hecho, cuando yo quiero evaluar funciones racionales, lo puedo pensar como funciones evaluadas en el A, en el Y, pero además como pensar que lo voy a poder evaluar en otro punto que es el punto del infinito. En la siguiente clase yo creo que vamos a ver funciones racionales, proyectivas, y lo vamos a ver como desde el punto de vista algebraico, así con coordenadas homogéneas, y entonces ya explícitamente les voy a enseñar cómo entender una función racional como el cociente de polinomios como una función como la que les puse hace ratito, que era en coordenadas homogéneas, ¿no? Exactamente, y cómo son lo mismo, cómo pasan de uno a otro, y cómo, por qué, cuando uno está haciendo geometría compleja, la gente que es geometría compleja, o en este caso estos peádicos que lo ven así, lo ven como funciones racionales de verdad, así como cocientes, y evaluado en puntos afines, excepto por el punto al infinito que posiblemente están tomando. Pero la idea ya la están viendo, ¿no? Va por aquí. ¿Sí? Eso es para que lo tengan claro y puedan pasar. A mí, personalmente, pero por mi deformación algebraica, siempre me gusta más pensar al proyectivo así como coordenadas, no como lo hace la gente que hace análisis, que es el afín y más el punto al infinito y bla, bla, bla. Es conveniente en algunos casos, pero yo siento que así algebraicamente, una vez que entendiste bien cuál es la relación entre una y otra, y que ya puedes pasar de una a otra sin problemas, o sea, que dices, sí, es lo mismo, es mejor trabajar así. Porque para empezar, nada más estás trabajando, las funciones racionales en realidad son funciones polinomiales en cada coordenada, y pues lo único que tienes que tener en cuenta son como los escalamientos ahí que se están haciendo y ya, o sea, según yo es más fácil, pero bueno. Justo yo tengo una duda, pero eso es, o sea, es curiosidad básicamente. Ujú. Ve que en el caso de los complejos y los reales, pues a esta idea de poner un punto, el cero es decir, bueno, que visualmente es como otra circunferencia o topológicamente estás compactificando. Entonces la duda es, pues A1 pues tiene la topología de Zariski, ¿no? Ujú. En general. Entonces a P1 le puedes dar la topología cociente del Zariski. Entonces mi duda sería que con esta idea pues se sigue respetando lo de que el espacio proyectivo uno, bueno, la recta proyectiva uno es la compactificación De P1. de ese A1, perdón. Sí, exacto. Sí. Se puede ver así igual, ¿es eso? Sí, es tal cual. De hecho, también lo vamos a ver en la siguiente clase. Ah, ok, Y ok. voy a hablar de la cerradura proyectiva de A1 es P1. Y es la Ok. cerradura, porque A1 está dentro de P1 y me tomo P1 con su topología. Entonces, si cierro A1 dentro de P1, obtengo P1. O sea, es su cerradura. Entonces, sí es una compactificación porque no le estoy De un agregando. punto. Ujú. En el caso de P1 me estoy agregando un punto. En el caso de AN le estoy agregando un cerrado, es un hiperplano. ¿No? El hiperplano ese. En el caso general, este abierto, Ujú. UI, es un abierto denso. Entonces su cerradura me da todo. Nuevamente. Entonces lo único que me faltaba era un hiperplano, es un cerrado ahí, pero ese cerrado está rodeado por el abierto afín, ¿no? Es la recta al infinito. Se llama el hiperplano al infinito. Así como aquí nada más era un punto al infinito, en dimensiones más altas, es el hiperplano al infinito, que podría ser en P2 es una recta, ¿verdad? El hiperplano me da una recta y es la recta al infinito. Pero en P3 es un plano al infinito y en Pn es un hiperplano al infinito, es un hiperplano de puntos al infinito. Todos los puntos que satisfacen esta ecuación HI igual a cero son los puntos al infinito. Todo lo que llamamos. Y esa es la compactificación o la cerradura proyectiva de eso es ahí. Es esa. Y en efecto es una compactificación, nada más que no es una compactificación por un punto. En general solamente en P1. ¿No? Solamente en P1 es compactificación por un punto, pero en general no. Y de hecho el dibujito este que les hice del círculo y la recta,
pues también se ve que es la compactificación de la recta, ¿no? Es la imagen topológica que me están tomando la recta y la compactifico pegándola por el punto del infinito. Justamente el punto que me faltaba ahí era el infinito, nada más que esta compactificación que estamos haciendo es bien algebraica. Por eso uno no agarra la recta y hace como los topólogos que dice, la agarras y la pegas. Porque agarrarla y doblarla sí es un movimiento topológico continuo, pero no es algebraico, ¿no? Pero de todas maneras algebraicamente se puede hacer y queda una cosa algebraica, es un P1 construido algebraicamente, aunque no lo haya agarrado y deformado y pegado. Pero a fin de cuentas sí se puede hacer algebraicamente, que es esto. Que en otras palabras es esto. Entonces el círculo es P1. ¿Por qué el círculo es P1? Pues algebraicamente es ese dibujito que les dice, hay una transformación de P1K a la cónica, ¿no? De hecho, cualquier cuádrica es P1, es lo que es isomorfo a P1. Todas las cuádricas son isomorfas, proyectivamente, y todas son isomorfos a P1. ¿Ok? Entonces esa es la de show. Tienes otra duda al respecto. No Sí. me es conjetura porque todavía no estoy seguro. Entonces, si tú puedes hacer que una curva sea vibracionalmente equivalente a uno, entonces puedes parametrizarlo localmente. Bueno, pero uno, ¿verdad? Sí, sí, de hecho lo vas a poder parametrizar. De hecho, si es isomorfo algebraicamente, lo vas a poder parametrizar con funciones racionales, o sea, algebraicamente. De Porque hecho, son conceptos equivalentes. sí, de hecho, eso quiere decir que sea birracional. Ah, Mm. va. Ujú. Básicamente sí. ¿Alguna otra cosa? Pues yo creo que a lo mejor me falta decir un par de cositas de esto. Pero bueno, sirve para retomar la. Tengo que hablar de la homogenización y deshomogenización de polinomios, porque también puedo pasar de una variedad proyectiva a su respectiva variedad afín, y de una variedad afín a su proyectivización, que es eso de la cerradura proyectiva, esto que estamos practicando ahorita, pero me va a llevar un poquito de tiempo. Ya me quedan nomás 10 minutos. Entonces yo creo que la siguiente clase vemos eso de homogenización y deshomogenización de variedades. Ya les hablé un poquito de los puntos, pero ahora hay que hacerlo con polinomios, ver que, por ejemplo, de una variedad proyectiva intersección una de estas cartas afines me da una variedad afín, ¿no? O me da un conjunto algebraico afín. Y entonces hay que ver quiénes son los polinomios que me definen ese ideal, etcétera, y viceversa, ¿no? Si tengo una variedad afín, ¿cómo hacerla para verla como una variedad proyectiva? O cómo es su cerradura proyectiva, ¿no? Lo que le estoy diciendo, entonces, se puede ver en términos de los polinomios, es un proceso que se llama homogenización o deshomogenización ahora de los polinomios, no de las coordenadas, sino de los polinomios. Y entonces es muy claro cómo puedo entenderlo, ¿no? Entonces eso hace también en particular que yo, en vez de estudiar variedades afines, como siempre, mejor estudio las variedades proyectivas porque pues, puedo recuperar de alguna manera las afines con un proceso más o menos sencillo, ¿no? Entonces por eso me conviene estudiar geometría siempre proyectiva, ¿no? Es como lo equivalente a lo que hacen los topólogos, que siempre compactifica, porque ahí tengo cosas un poquito más amables, aunque tengo que considerar que pues hay puntos al infinito, cosa que en el caso afín no hay, ¿no? Pero acá habría puntos al infinito. Y empezamos también a ver funciones racionales entre variedades algebraicas, y entonces eso ya se conecta directamente con el otro curso de dinámica, ¿no? Que estamos estudiando dinámica de funciones racionales. Ok, también por eso me interesaba a mí avanzar, ver estas cosas, para que quedara bien claro porque lo que estamos viendo en el otro curso, perdón Carlos, pero bueno, ni modo están tomando el otro curso con nosotros, entonces ese curso de dinámica p-ádica tiene intersección muy interesante con este curso de curvas elípticas, como ya hemos visto, ¿no? O sea, yo puedo estudiar dinámica, curvas elípticas y entonces eso es de interés para ustedes. Muy bien, entonces aquí los dejamos y ya pronto les voy a dejar la primera tarea.